Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí en el Mostrador.cl en este miércoles 10 de enero, cuando las noticias más relevantes de las últimas horas vienen y provienen de Ecuador. El presidente de ese país ha declarado conflicto armado interno. Todo esto a partir de un despliegue de bandas criminales que tuvieron en pánico al país y que han generado una situación de descontrol interno muy, muy grave, que queremos naturalmente pasar a conversar con nuestra siguiente entrevistada. Vamos a estar en el siguiente bloque también analizando toda la coyuntura económica junto a Iván Weissman. Pero ahora nos vamos a concentrar entonces en qué está pasando en Ecuador y cuáles son las claves para entender este conflicto. Quien nos acompaña a esta hora es Mónica Mancero, ex viceministra de Educación Superior de Ecuador, docente de la Universidad Central de ese país. Mónica, un gusto de tenerte con nosotros y además te doy las gracias porque sé que allá ustedes están con 2 horas menos, por lo tanto son las 6 de la mañana. Gracias por la entrevista. No, muchas gracias por la invitación. Bien. Muchas gracias. Mónica, nosotros conversamos hace algunos meses precisamente por las graves situaciones que se habían registrado a partir de la muerte, del asesinato del entonces candidato presidencial Fernando Villavicencio a manos de sicarios, en una crisis de seguridad que vive tu país realmente muy impresionante y muy compleja, ¿no? Y quiero preguntarte lo que ha pasado para entender por qué estas bandas criminales se despliegan, toman un canal de televisión, se jactan de tener explosivos, toman personas como rehenes, van a las universidades, y además todo esto ocurre fundamentalmente en Guayaquil, que era la ciudad, uno entendía que era una ciudad turística, súper tranquila, y de pronto se convierte en este infierno. ¿Cómo se explica? Bueno, realmente es una dinámica totalmente nueva. También desde la academia estamos intentando encontrar las claves y poder explicarlo. Básicamente, digamos, lo que nosotros tenemos como datos es que hay muchos grupos criminales que han estado penetrando en estos últimos años en el país y que están disputándose el territorio, están haciendo presencia, digamos, también frente a relativas amenazas que habría del Estado para poder ponerles a ellos en determinadas prisiones, de tener determinadas restricciones, porque habían venido gozando de muchos privilegios, de pactos, acuerdos aparentemente, y eso era lo que tenía más pacificado al país, digamos, pero esto aparentemente, bueno, es un proceso de varios años y además, bueno, tiene que ver con este negocio ilícito, evidentemente, de las drogas, pero también está vinculado con cuestiones de armas, ¿no? Tráfico de armas y, diríamos, una errática política también gubernamental del Estado, diríamos, porque ya son varios periodos en donde vamos viendo que no hay acciones contundentes para poder responder a estas, digamos, estructuras criminales que van tomándose primero las cárceles y como que luego ya empiezan a actuar fuera de las cárceles, en calles. En este caso hemos visto por primera vez una demostración pública que ya alerta muchísimo, evidentemente, porque significó mostrarse dentro de los medios de comunicación. Aparentemente querían hacer un comunicado público en este medio que ocurrió ayer en TC Televisión en Guayaquil, y esto significa pues querer enviar unos mensajes a través ya en vivo y en directo en un medio público. Antes lo que habían hecho era grabar videos en las propias cárceles, por ejemplo, con algunos de los jefes, y enviaban mensajes a la nación o desde sitios anónimos, ¿no? Pero ahora ya han escalado un paso más a través de esta acción que sin duda ha concepto el respaldo en general, digamos, el rechazo general de la ciudadanía, pero también muchísimo temor,
caos, se desató realmente un caos a partir de eso, porque parece que también habían acciones conjuntas en algunos otros sitios vinculados a este hecho. Sí, quiero preguntarte a propósito de lo que tú me estás describiendo. Esto tiene un gatillante, ¿no es cierto? Y es que se produce una serie de episodios de motines en cárceles, en 6 cárceles del país, eso sumado a toma de rehenes, de policías y además la fuga de este hombre apodado Fito, que estaba preso, ¿no es cierto? Líder de una de las bandas, Los Choneros, que Sí. estaba preso y condenado a 34 años de presidio, alcanzó a cumplir 13. ¿Cómo es que esos hechos generan, bueno, que el presidente, ¿no es cierto?, declare estado de excepción y cómo a partir de ahí se produce esto? Bueno, realmente antes de eso, aparentemente lo que había era un programa de reestructuración de la distribución y del manejo de las cárceles, que el propio presidente lo anunció y que supondría este programa que no llegó todavía a realizarse, el traslado de algunos de ellos, porque la lógica en la cual estaban distribuidos era una lógica, digamos, de mantener el cártel junto prácticamente, ¿no? Y aparentemente lo que se iba a hacer era una separación y una redistribución en las cárceles. Frente a esto, que se habría filtrado esta información de esta medida que iba a tomar el gobierno, es que este líder que se llama Adolfo Macías, alias Fito, efectivamente líder de Los Choneros, una de las bandas más importantes del país, eh, toma la decisión aparentemente de fugarse, ¿no? Pero esto no se lo conoce inmediatamente, todavía no se sabe exactamente la fecha que se fugó, al menos no lo han publicitado de parte del Estado, y tampoco se sabe exactamente cómo lo hizo, ¿no? No se tiene información oficial y de todas formas él se fugó. Se dice que con varios reos más de su propia pandilla, y aparentemente hay otro nuevo que se habría fugado de una cárcel en Riobamba, una ciudad andina intermedia, que también, digamos, fue capturado recientemente, unos pocos días. Entonces, todo esto ha generado esta situación. A partir de ahí es que el presidente, en primer lugar, decretó estado de excepción, con toque de queda en las noches, y luego de lo ocurrido ayer, que fue este caos realmente nacional, lo que se decretó, un nuevo decreto, fue alrededor de esto que tú acabas de mencionar, de declarar grave conflicto interno, guerra interna en el país, una medida que no habíamos visto antes y que todavía no dimensionamos bien cuáles van a ser sus consecuencias. Sí, eso es justamente lo que te quería preguntar, porque ¿qué significa cuando el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, señala y declara que el país está en conflicto armado interno? Es como decir, ¿estamos en guerra? Sí, aparentemente es una cosa también novedosa para nosotros. No habíamos tenido antes esta característica, esta medida que se ha tomado. Aparentemente significa decir que hay una guerra interna que podría ser un equivalente a una guerra civil. Digamos, se los está tomando a estos actores como si fueran actores que tendrían una capacidad tal de poder, tanto de organización, de mando, como de acciones, ¿no?, de organización y de resultados, que se equipararía, digamos, en su capacidad de fuerza de organización digamos, enemigos internos, porque, bueno, tienen las armas, están generando acciones terroristas, en este caso, como lo que ocurrió ayer. Entonces ya no son estas simples disputas por territorio en donde lo que ocurría con el gobierno, como lo calificaba el propio gobierno anterior de Guillermo Lasso, era una especie de guerra entre ellos, ¿no? Y uno de los discursos que daba Guillermo Lasso era dejémoslo que se maten entre ellos un poco, ¿no? Y la inacción que también había en ese momento suponía un nivel, digamos, de enfrentamiento entre bandas, de disputa del territorio. Pero en este momento ya
se empieza a mirar estos cambios cualitativos, digamos, en el sentido de que pues se provoca un terror ya en una amplia población y a través de medios de comunicación. Entonces va escalando y claro, la medida que ha tomado el presidente es inédita y esto supondría que pues como en una guerra se pueden abatir mutuamente entre enemigos y lo que está también en el decreto es que tienen que observarse medidas de protección de los derechos humanos o derechos que también están presentes inclusive en una guerra, ¿no? Frente al enemigo. Entonces, vamos a ver qué mismo implica esto en términos también de derecho internacional. Claro, porque fíjate, volviendo un poquito más atrás, cuando se produce la muerte, el asesinato de Fernando Villavicencio, que ocurre, ¿no es cierto?, a manos del sicario en plena vía pública. Bueno, se ha dicho que detrás de ese asesinato están las bandas criminales, pero la pregunta es la siguiente: ¿estas bandas criminales están, Mónica, vinculadas entre sí? ¿Es una sola gran organización que tiene distintas células, podríamos decir? ¿Están fragmentadas? ¿Quiénes son los líderes, aparte de este hombre que se fuga? Bueno, es complejo eso. Yo realmente no Mm. tengo como todos los datos certeros, se oyen muchas versiones. Lo que se ha dicho por un lado es que estas bandas realmente están trabajando para los carteles mexicanos, que realmente todo esto surge a partir de decisiones de carteles mexicanos que se insertaron hace muchos años en el país, pero que no son tampoco los únicos, porque sí sabemos que también está instalada en el país una mafia albanesa, por ejemplo, ¿no? Eso sí pudimos, digamos, tener mayores datos porque el anterior gobierno, el cuñado del expresidente Lazo, aparentemente ha tenido está en investigación esto, y esto mismo ocasionó este juicio en la Asamblea y luego la muerte cruzado y el cambio de gobierno. Aparentemente habría habido acuerdos con esta mafia albanesa, con altas figuras como el propio cuñado del presidente y varios funcionarios públicos que habrían estado pues intercambiando favores con y haciendo acuerdos ilícitos con esta mafia albanesa. Entonces vemos que hay una multitud de bandas que no sabemos bien, digamos, su comportamiento, a quién obedecen, pero realmente en el propio decreto el presidente cita a varias de ellas, cuyos nombres, bueno, creo que exceden los 10, 12 grupos, y dice el propio decreto que esto se irá actualizando conforme las cosas vayan ocurriendo, o sea que no son todos, ¿no? No está un número grande ahí enumeradas, pero no están todas y esto puede cambiar en cualquier momento. Entonces vemos que es un panorama sumamente complejo y no tenemos así como todos los datos para hacer un mapeo exactamente ellas a quienes obedecen y corresponden, ¿no? Ahora, esto para que nos ayudes también a entender cuál ha sido la progresión, porque una vez que cuando te entrevisté el año pasado tú decías, partieron en las cárceles, tenían el control, ¿no es cierto?, de las cárceles, desde las cárceles operaban, luego tuvieron el control de los territorios, ¿verdad? Y ya empieza a producirse una situación de desborde donde uno se pregunta, bueno, ¿quién está controlando finalmente? ¿Controla el Estado? ¿Controla el poder político, el poder ejecutivo, o controlan las bandas? Entonces la pregunta es cómo llegamos a esto y qué tiempo le das tú a este proceso de deterioro de la seguridad y de crisis de inseguridad que vive tu país. Bueno, esto tiene aparentemente un periodo bastante largo, digamos, de inserción, porque ya en el año 2002, por ejemplo, el Chapo Guzmán habría instalado aquí, se dice, una escuela eh, de pilotos y otras formas de enseñar cómo hacer el tráfico, ¿no? Entonces esto estamos hablando es bastante temprano, ¿no? Y así aparentemente se habría ido introduciendo por distintos medios, distintos tipos de escuelas, inclusive de sicarios, ¿no? Y no lo veíamos nosotros todavía, no usamos todavía en la década digamos, bajo el gobierno de la Revolución Ciudadana de Correa,
todavía de una tranquilidad bastante fuerte, más bien ahí se fortaleció, realmente se creó un Ministerio de Justicia y se crearon varias cárceles grandes, ¿no? Entonces, se respiraba un ambiente de tranquilidad. Eh, Poco a poco esto empieza a cambiar y empezamos a ya tener signos evidentes ya hacia la población, diríamos, de esto. Sobre todo empieza con estas crisis carcelarias, en efecto, ¿no? Y esto es lo que ahora ya ha excedido, digamos, porque estos amotinamientos con saldos bastante fuertes que hubo en el gobierno anterior de Lasso, fueron, bueno, en total me parece que murieron más de 400, cerca de 500 personas en las cárceles, ¿no? Y claro, de ellos varios eran estos propios presos que estaban relacionados con el narcotráfico, pero también supimos que había gente que estaba ahí por infracciones de tránsito, por juicio de alimentos, cosas así que, digamos, eran estas víctimas colaterales también dentro de las cárceles. Y esto empieza, pues, a expandirse más. Y claro, la cuestión es que estos grupos empiezan a penetrar en la política a través de, digamos, no sabemos exactamente cómo, pero lo que podemos ver sí son los atentados a políticos que empiezan a ver, como el asesinato primero del alcalde de Manta, una ciudad puerto muy importante y donde también hay mucha violencia, y el atentado efectivamente a Fernando Villavicencio, que ya era un candidato presidencial y muy reconocido por sus denuncias y por su ataque al narcotráfico. Entonces, esto está en investigación recientemente con uno de los casos nuevos que tenemos, Metástasis, de la fiscal que ha abierto este caso, que está relacionado con jueces que son parte de esta corrupción, diríamos, son jueces, hay abogados, hay también estos narcotraficantes. Pues aparentemente en este caso que se está abriendo en este momento se ha dicho que estos dos grandes crímenes, digamos, que se hicieron contra políticos estarían relacionados también con este tráfico de drogas y con estas bandas, ¿no? Pero que Entonces, creo que ahí la cuestión y cómo se explica, quizá para terminar, sí, es que está insertado cada vez más en el mundo político, ¿no? Y en el mundo empresarial. Porque, por ejemplo, la exportación, digamos, ¿cómo se saca esto? A través de ponerlos en containers de productos de exportación. Así se saca la droga en nuestros puertos y eso supone que hay, digamos, unas corresponsabilidades tanto entre el mundo político, entre la justicia, y también con la policía, y también con empresarios y estas mafias. Entonces, esa es la complejidad del tema. Claro, o sea, hay una penetración absoluta, ¿no es cierto? Y que como estas mafias han permeado las instituciones, como dices tú también, a los políticos, a los representantes, bueno, aquellos que se supone que tienen que hacer valer el Estado de Derecho, que lo hace aún más complejo. Pero quiero preguntarte, ¿cómo has visto a Daniel Noboa, al presidente recientemente electo, el más joven de la región, según entiendo? ¿Cómo has visto su capacidad para poder hacer frente a esto? Bueno, Daniel Noboa es el hijo del empresario más importante del país, que tiene el emporio Noboa, de Álvaro Noboa, quien intentó varias veces llegar al poder, pero no lo logró. Daniel Noboa, de una manera totalmente imprevista para todos, gana las elecciones. No era un candidato que estaba muy bien situado, pero de pronto empieza a despuntar por un relativo, digamos, teníamos candidatos que prometían mucha guerra dura y fuerte, como Jan Topic, y sin embargo, tipo Bukele, digamos, tomando un poco ese modelo, pero sin embargo la ciudadanía no se decantó por él, tampoco por el correísmo, que tenía muchas oportunidades de llegar nuevamente al poder. Nuevamente fracasa, digamos, el correísmo, y en segunda vuelta logra Daniel Noboa remontar al correísmo y hacerse con el poder, porque se mostraba como una figura alternativa, ¿no? Quizá la ciudadanía está un poco cansada de la polarización, correísmo, anticorreísmo, y buscaron como una vía alterna, distinta, mucho más fresca. Y bueno, no tiene Noboa mucha trayectoria política, apenas ha estado 2 años en la Asamblea, entonces de alguna manera es un outsider, diríamos, pero sí tenía una vocación política, ya que
quiso iniciar esta carrera política. No ha tenido mucha experiencia en la gestión de lo público, tiene una formación interesante, pero de todas maneras no ha mostrado, digamos, como resultados en su accionar, ¿no? Lo que sí hemos visto es que en el perfil, cuando fue asambleísta, pues era bastante conciliador, en su discurso busca superar los antagonismos, correísmo-anticorreísmo, y pues eso también creo que hizo que la gente votara por él. Creo que fue algo inesperado, no contar con un equipo, eso se puede ver ahora, no es que tenía un equipo consolidado, no hay un partido político fuerte detrás, que es una de las cosas que quizás solamente lo tiene el correísmo, digamos, y que puede hacer un Estado, puede configurar un gobierno, porque los cuadros ya se ha visto que está poniendo, que no los tiene suficientes, todavía como que no acaba de llenar inclusive todos los puestos importantes. Hace que se vea que ha sido pues una cosa más improvisada, que lo está llenando con amigos, con gente allegada a él, pero que no tienen el suficiente perfil ni conocimiento de las cuestiones importantes que ellos van a administrar, ¿no? Entonces, esta es una debilidad, aunado al hecho de que tampoco se ve que ha tenido como una capacidad de poder armar rápidamente, digamos, un plan Fénix. Él habla de que desde la campaña que iba a implementar en relación a la seguridad, porque era lo que toda la gente quería, pues vería resultados en seguridad. Sin duda es un problema complejo y tampoco va a tener resultados tan pronto, ¿no? Pero sí se puede ver en este momento algunos signos de un comportamiento errático también en ese sentido. Claro, difícil está, sobre todo si esta es una crisis que se arrastra hace muchos años, pero entonces, ¿qué es lo que tú visualizas para las próximas horas? Lo primero, antes que veamos un poco cómo se ve el panorama, cuéntame cómo se vivieron las horas ayer, porque tú estabas ¿dónde cuando esto ocurre? ¿Cómo son las primeras Sí. alarmas? Para que también nos describas un poco el ambiente que se vivió. Sí, bueno, ya antenoche, digamos, ¿no? Tuvimos un momento difícil porque hubo varios coches bombas en la madrugada que fueron como las primeras alertas. Bueno, primero la cuestión de la fuga y luego ciertos motines en las cárceles y apresamiento, secuestro de los guardias en las cárceles, ¿no? Entonces luego en la madrugada ya hubo un ambiente que generó, digamos, temor. Yo recuerdo, fui a la universidad ya con temor, pero era por esta cuestión que todavía fue focalizada de coches bombas en algunas ciudades que habían estallado en la madrugada. Ya al amanecer, digamos, bueno, todo estaba bien, la gente, todo el mundo se trasladó a sus trabajos y yo tuve clases particularmente toda la mañana. Y al regresar, luego de mi jornada, tipo 2 de la tarde, eh, digamos, ya empieza a partir de ese momento, empezamos a enterarnos de los problemas, de básicamente lo que fue el detonante en ese momento fue la toma del canal TC Televisión en la ciudad de Guayaquil, donde en vivo salían bueno, estas personas que al final ya fueron mostrados porque fueron no abatidos ahí, pero fueron tomados presos luego de todo este incidente. Bueno, quienes son 13 chicos realmente muy jóvenes, de 16 a 22 años, van sus edades, chicos además que se los ve, pues chicos que proceden de un medio muy empobrecido, racializados, y realmente causó mucha conmoción el hecho de mirar las imágenes en vivo de estos muchachos con armas y haciendo frente a los periodistas que estaban ahí, pues estas acciones tan fuertes, ¿no?, de violencia, para lograr transmitir su mensaje, que al final no lo lograron porque se resistieron los de los medios de comunicación, de TC Televisión, a hacerlo. A partir de ahí el país empezó a caotizar, empezaron a haber varios problemas relacionados con incidentes en varias ciudades paralelamente, como que tenían un plan, digamos, de estas bandas, que todavía no se sabe bien a quién responden. Estos muchachos ayer fueron apresados, pero todavía no se tiene versiones oficiales de qué mismo pretendían, quién los dirigía. Se sabía que estaban ellos comunicándose con sus jefes.
pero lo que ocurrió en el país luego fue un caos un poco programado aparentemente en varias ciudades, porque empezaron a haber ciertos, por ejemplo, intentos de asalto a hospitales y ahí se abatieron algunos policías, hubo problemas como también explosivos que detonaron. eh, eh, Se dijo que había como problemas en ciertas calles, digamos, de intentos de atracos o cosas por el estilo. Entonces empezó mucho miedo y la población poco a poco fue buscando ir a sus casas, se cerraron los comercios, se cerraron las oficinas públicas, las universidades, por ejemplo, decretaron ya la suspensión de clases. Hoy no tenemos clases en todo el régimen, tanto primario, secundario como universitario, van a ser virtuales. Entonces, este fue el resultado de este caos que se Sí. vivió ayer. No, tremendo. Estamos conversando con Mónica Mancero, ella es docente de la Universidad Central de Ecuador. Mónica, ¿por qué dirías tú que estas bandas entraron a las universidades, por ejemplo? O sea, por eso te pregunto si hay algo también de generar terror en la población y decir estamos en todas partes y disponibles a hacer lo que sea con tal de conseguir nuestros objetivos. Sí, en efecto, vimos unas imágenes que realmente fueron inéditas también, porque se vio que en Guayaquil habían, esto se veía mucha gente corriendo en el portal de la universidad y atrás pues aparentemente habrían habido estos eh, partes de estas mafias, digamos, que estaban intentando secuestrar, se decía, a los estudiantes, ¿no? Una cosa pues absurda aparentemente, ¿no? Ingresar a las universidades a secuestrar a gente con armas. Entonces se generó un caos tremendo ahí. Eso no está todavía muy explicado qué mismo significó, pero bueno, sí, la idea en estos días es implementar el terror. Creo que lo de TC Televisión lo muestra muy bien, la toma de este canal, intentar mostrar a la ciudadanía que ellos tienen la capacidad como para infundir este terror en distintas instancias, en distintos espacios, en distintos contextos. Y eso evidentemente ha calado muchísimo y hay un estado de alarma nacional realmente. Cuéntame, ¿qué viene ahora, Mónica? Porque es importante también saber qué es lo que va a pasar en estos días con esta declaración del propio presidente respecto de este conflicto armado interno. Ya había, ustedes están en estado de excepción. Me dices que hay toque de queda de las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. Bueno, pero tú ves en condiciones al país de poder controlar, es decir, me refiero a las Fuerzas Armadas, por supuesto, y a la gestión del Estado, de controlar estas bandas criminales y poder detener esta violencia que han desatado? Bueno, en este momento habrían las condiciones porque en este decreto las Fuerzas Armadas rápidamente ya se han trasladado a las calles y a los sitios estratégicos como aeropuertos y otros lugares para poder precautelar la seguridad, ¿no? Entonces, habilitaría este decreto ya porque el presidente estaba también con la iniciativa de una consulta popular y está eso también en marcha, ¿no? En esta consulta popular, 10 preguntas de las 11 que se enviaron la primera vez, porque hay dos paquetes, eran relacionadas con la seguridad. Entonces, en este momento adicionó un nuevo paquete de preguntas a la consulta para, digamos que tenían que ver ya con temas quizá un poco más candentes como la extradición y la extradición de estas personas, la posibilidad de que puedan ser extraditados a otros países para ser juzgados si habrían cometido delitos en otros países. Entonces, todo esto es parte de un proceso que tiene que venir y también lo que tuvimos ayer fue una muestra política también de de una cierta unidad nacional, digamos, por parte de varios actores políticos que abogaban por llegar a una unidad nacional frente a este tema, superando un poco sus diferencias políticas. La Asamblea hizo un pronunciamiento también
presidente. Entonces, en este momento, desde la parte más política, institucional, diríamos que hay una cierta unidad que no tampoco hemos visto antes de esta situación, pero debido a la emergencia se han ido articulando estas fuerzas y esperaríamos que con esto, más las Fuerzas Armadas, el contingente de las Fuerzas Armadas y de la policía, se logre controlar la situación, pero todo depende de un manejo que tiene que ser quizá un poco más estratégico, ¿no? Porque lo que vemos son acciones reactivas, ¿no? Es una de las cosas que se han demandado de parte también de actores pues académicos y que conocen un poco más la cuestión de la seguridad. Se ve que hay medidas muy reactivas que se toman, pero no precisamente procesos un poco más decantados que tengan que ver, por ejemplo, con un mayor control y depuración de las cárceles. Una de las cosas que se había pedido desde el gobierno anterior es que se depuren, la policía, que es quien maneja las cárceles. En primer lugar, la policía quizá no debe estar manejando las cárceles. Si es que lo va a seguir haciendo, que haya un proceso muy estricto de depuración, porque sabemos que hay ahí gente infiltrada, digamos, que ya están con esta infiltración que las propias bandas ocasionan. Entonces, creo que hay que tener medidas como, por ejemplo, el hecho del flujo del dinero, el flujo del dinero ilícito tiene que ser controlado y todavía no tenemos medidas efectivas para eso. Entonces hay una amplia esfera ahí para poder regular, que no tiene que ver solamente con la fuerza. La fuerza es una de las cosas que se tienen que hacer, pero por otro lado también se tienen que hacer estas acciones inmediatas como el control del dinero, como la depuración de la policía, pero también como medidas sociales, porque lo que vimos ayer de estos 13 chicos que fueron quienes protagonizaron este incidente en el canal, pues vimos chicos que realmente muy jóvenes, que ni sabían bien, algunos menores de edad, que no pueden ser imputados, y que responde también a una situación social no atendida en el país, ¿no? De profundas desigualdades, de muchos jóvenes que se quedan fuera del sistema educativo y que no tienen alternativas de empleo y de tener un proyecto de vida digno en este país. Entonces son presa fácil de estos grupos criminales. Bien, pues Mónica Mancero, ex viceministra de Educación Superior de Ecuador, docente de la Universidad Central de ese país, de tu país. Muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más y que ojalá esto tenga una pronta resolución. Muchas gracias. Estés muy bien, muchas gracias. Vamos a saludar a esta hora a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Para más información, copeuch.cl. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Nos vamos al corte y al regreso vamos a meternos de lleno en materia económica. Vamos a estar conversando con el economista, periodista y editor del newsletter del Mostrador Semanal, Iván Weissman. Ya regresamos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.